Hola amigos, en esta nueva entrega del curso de WinDev vamos a empezar a ver el tema de los ficheros de las bases de datos. Vamos a ver qué bases de datos puede trabajar WinDev. Habitualmente conocemos las HFSQL tanto en formato clásico como en formato servidor, pero WinDev puede trabajar con muchas más otras bases de datos. Por ejemplo, puede trabajar con MySQL, con MariaDB, con Postgre, con Access, con SQLite, con tipos de DBF. Tenemos dentro de DBF pues estos tipos: FoxPro, Clipper, de base, etcétera. También puede trabajar con SQL Server, con bases de datos de AS400, Oracle, DB2, Informis, etcétera. Lo único que en las bases de datos algunas pues requieren un componente que se distribuye aparte con WinDev y tiene un coste. Pero para todas estas bases de la derecha, en principio, no hay ningún coste añadido, excepto lo que es la herramienta. Y podemos utilizar, y es muy potente, HFSQL, tanto en su versión clásica como client server. Es muy potente y da muchas facilidades el hecho de trabajar en WinDev con él. Hay una cosa que es importante remarcar en la base de datos en WinDev, es que el pasar de una base de datos a otra base de datos es muy sencillo, siempre y cuando se cumplan una serie de reglas. Y cambiar un tipo de base de datos HFSQL a un tipo en MySQL o MariaDB o Access a MySQL, simplemente cambiando el tipo de conexión nos va a poder acceder a una base de datos o a otra base de datos. Incluso la base de datos puede estar en diferentes sitios y simplemente con el tipo de conexión vamos a trabajar con una base de datos o con otra base de datos. La estructura interna de acceso a los datos, pues básicamente WinDev lo trabaja a través de este esquema. Tenemos por un lado el formulario, que se comunica con los procesos, métodos o eventos, y la forma de traspasar información a los buffers intermedios entre la base de datos y nuestro programa es a través de sentencias como screen to file o file to screen. Básicamente, ¿cómo trabaja WinDev? ¿Cómo trabaja internamente WinDev? De la siguiente forma: él automáticamente, todo lo que es los datos en sí, no los ve directamente, sino que los trata a través de una serie de funciones. Este tipo de funciones: hsave, hreath, sqlselect o otras funciones de tipo SQL, pues como update, insert o delete. Todo eso se hace internamente y lo que ocurre es que la información de los ficheros de las bases de datos físicas pasan a los data sources, que pueden ser de tipo query o de tipo file. Y esto es lo que nosotros nos comunicamos con los formularios. Es decir, esto que parece un poco farragoso es una forma de trabajar, independizar los datos de nuestras aplicaciones y permitir que podamos trabajar con diferentes tipos de datos que estén en una base de datos de un tipo, en otra base de datos de otro tipo, o la misma base de datos en una carpeta o en otra carpeta o en otro servidor o en otra localización, sin necesidad de tocar casi nada en nuestro programa. Simplemente establecer una serie de conexiones que nos permite acceder a las bases de datos. Ya luego los comandos hsave, hreath, etcétera, así como las sentencias SQL, ya se entenderán con la base de datos. Y nos traerán la información o se la llevarán a la base de datos física
desde nuestros buffers. Los buffers es importante señalar que son estos de aquí. Estos son nuestros buffers, los data sources. Toda la información pasa a través de los data sources, ya sean de tipo query o de tipo file. Eso que en principio parece una desventaja es una gran ventaja, porque independiza lo que es la base de datos de nuestra aplicación. Siempre vamos a pasar a través de los data sources. Vamos a verlo en WinDep y vamos a empezar a crear una pequeña base de datos y ver cómo empezamos a crear campos. Vamos a ello. Bien, abrimos nuestro proyecto, el curso WD1 de WinDep. Y bueno, generalmente estaríamos aquí en el proyecto, donde tendríamos los diferentes formularios, los procedimientos, los reports, y aquí ya vemos las queries, las clases, si tenemos alguna. Lo que necesitamos hacer, lo primero es crear nuestro modelo de datos, nuestro UML. Aquí es donde vamos a definir nuestra base de datos, nuestro tipo de conexión y los campos que está dentro de cada uno de los ficheros de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es crear el análisis. Nos vamos aquí a este botón, análisis. Es posible que el análisis ya lo tengamos creado porque lo creamos en su momento en el proyecto o porque lo hayamos creado previamente, como nos va a ocurrir posteriormente a nosotros a partir de que ahora lo creamos. Pero si no lo tenemos creado, pues básicamente venimos aquí a esta pestaña, análisis, y donde nos dice que no hay ningún análisis, pues creamos uno. Click here to add one. Añadimos el análisis. Bien, aquí está bien. Lo asociamos con el proyecto corriente, correcto. Le vamos a decir que es de tipo clásico. Aquí ya vemos de lo que hemos estado hablando, de los diferentes tipos de bases de datos a las que podemos acceder, pues HFSQL Client Server, SQL Server, SQL Azure, Oracle, MySQL, Informix, MariaDB, AS400, DB2, Progress, Sybase, ficheros de tipo XML, SQLite, Access en dos formatos, el 2097-2003 que es los MDB y los 2007 son los ACCDB. Bueno, PostgreSQL, Excel, Excel en otro formato, de base, bueno, de base, ForcePro, Clipper, bueno, todos estos formatos. Incluso tenemos a través de OLEDB, donde ya se nos abre aún más variedad. La cuestión es que las bases de datos más importantes vamos a poder acceder de forma nativa. ¿Qué quiere decir de acceder de forma nativa? Que no vamos a tener que estar estableciendo sentencias SQL ni parámetros para esas sentencias ni nada por el estilo. Es decir, vamos a poder estar accediendo a los datos de esa sentencia, de esos datos de esa base de datos de forma nativa, incrustada dentro de nuestro WinDep a través de las funciones hsave, hmodify, hath. Esas funciones ya nos van a permitir acceder a los datos de nuestras bases de datos, de la base de datos que creamos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es crear una base de datos HFL SQL Classic. Le decimos siguiente, y ya nos aparece que el análisis ya lo tenemos aquí. Ahora mismo lo tenemos vacío, entonces damos con el botón derecho del ratón, crear el nuevo data file, o directamente por aquí con este botón new data file. Hay diferentes formas como para acceder a y crear el fichero.
Normas para el fichero. Bueno, creamos una descripción del fichero. Create a new description of data file. Porque vamos a crearlo de nuevo. No vamos a querer ni coger uno que esté predefinido, ni utilizar uno que ya está en otra base de datos. Vamos a crearlo todo de nuevo. ¿Cuál va a ser nuestro fichero? Bueno, los nombres de los ficheros pueden ser de cualquier tipo que admita el sistema en el que estemos trabajando. Pues aquí básicamente pues yo voy a crear un nombre que va a ser generalmente va a empezar por F, y voy a crear un fichero de vehículos. Vehículos. Caption F vehículo 1. Le pongo 1 porque si luego este fichero se requiere nuevos componentes que puedan permitir interactuar con partes de este fichero, podremos hacer vehículo 2, F vehículo 3, F vehículo 4, etcétera, etcétera. ¿Qué representa un registro? Pues un registro representa un vehículo. Un auto, es decir, un auto, un automóvil, una moto, un ciclomotor, o sea. Pero un registro representa una entidad, un objeto, una bicicleta. Podríamos poner como vehículos bicicleta. Podemos poner como vehículos una moto, un ciclomotor, un patinete eléctrico, etcétera. Pero uno. Importante. El identificador automático. Esto lo vamos a utilizar siempre. En nuestra base de datos, siempre. Y generalmente lo vamos a hacer de 8 bits. Por el tema de que las bases de datos nos permitan en un momento dado replicarlas contra otra base de datos en otro sitio. Ya veremos qué significa eso de replicarla. El tipo de la base de datos pues va a ser HFSQL Classic, y le damos OK. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el descriptor del fichero. Pues primero nos ha puesto el ID. El ID le vamos a marcar como ID. Le vamos a quitar lo anterior y es un ID. ¿Qué vamos a querer de aquí? Pues vamos a querer la matrícula, por ejemplo, del vehículo. Pero en vez de la matrícula, lo que podemos hacer, en vez de poner como matrícula como nuestro campo, pues en todos los registros que vamos a utilizar y que con los que vamos a tratar, sería conveniente normalizarlos. Con la ID, el ID este, ya hemos empezado a normalizar. Va a tener un ID y encima de 8 bits. Perfecto. Va a ser tipo Unikey y Ascending. ¿Qué vamos a poner? Va a ser la matrícula. Pero en vez de poner matrícula, vamos a poner el código. Porque va a ser el código por el que vamos a acceder al registro. En principio vamos a acceder a través del ID, pero el código también nos va a servir en ciertos casos, sobre todo para búsquedas. Código, texto. Podemos decir que van a ser 15 caracteres. A continuación, ¿qué podemos hacer? Ponerle el nombre. Bueno, tenemos esos 3 campos que por ahora son suficientes. Ya hemos creado nuestro primer fichero, F vehículo 1. ¿Qué vamos a querer más? Pues por ejemplo, vamos a querer que estos vehículos tenerse identificados por un tipo de cliente. Es decir, el cliente que nos traiga un vehículo, saber este vehículo de qué cliente es.
Entonces, así añadimos un nuevo fichero, new data file, o por aquí, por donde queramos. Y de hecho, según la versión de WinDev que se tenga, puede ser que esto varíe. No, puede ser no, varía seguro. Creamos una nueva descripción del fichero. En este caso va a ser los usuarios o los clientes. Vamos a poner clientes. Entonces, fcli1, clientes. ¿Y qué representa? Un registro representa un cliente. Igual un ID de 8 bits. Le damos a continuación, tipo HFSQL Classic. Bien, lo primero que he dicho antes es, va a tener un ID de 8 bits. Ya me dice, atención que tienes un ID en otro sitio, ¿quieres copiar que sea la misma estructura? Yo en principio no lo copio porque entonces si lo copiamos nos quita ciertas partes del índice. Esto no nos está diciendo que haya un conflicto, ¿eh? No nos está diciendo que haya el conflicto de ID entre el fichero fcli1 que estamos creando y el fichero fvehiculo1 que ya teníamos antes. No, simplemente nos está diciendo, este campo ya lo tenías creado antes. ¿Quieres que aprovechemos lo que ya has introducido para este caso? Le puedo decir que sí o le puedo decir que no, como en este caso le voy a decir que no. A continuación, ¿qué le voy a poner? Pues voy a crear un código de este cliente. Lo mismo me dice, atención, ¿quieres utilizar la misma descripción del código? Pues le voy a decir que sí, que en este caso que sí, que me lo copie. Voy a utilizar el nombre de esta persona, que otra vez me está diciendo, atención, lo tienes ahí, lo copias. Le digo que sí o que no, lo que quiera. Estamos viendo cómo he creado dos ficheros que van a ser de cosas o de objetos o de registros diferentes y cómo los códigos de los campos van a ser semejantes, es decir, código, nombre, ID. Esto es la normalización, es decir, si utilizamos una normalización nos va a permitir ser más coherentes en nuestro código. WinDev también da mucha ventaja en que, porque si yo aquí en vez de ponerle nombre le pongo nombre cliente, me hubiese permitido perfectamente ponerlo, y además luego a la hora de teclear el código me va a ayudar a poner nombre cliente. Pero si soy restrictivo en este aspecto, pues no pasa nada. ¿Qué puedo tener de esta persona? Pues quiero tener también la dirección. Puedo también tener el código postal de tipo 5 caracteres, la población, la provincia, y en principio con eso tengo bastante. Podría tener también el número de identificación fiscal, podría tener por datos de esta persona, pero bueno, en principio estos son los que nosotros vamos a utilizar. Aquí es importante que solo he marcado como key el ID, y de hecho en vehículos también está como ID solo el fcli tiene este ID como key, lo único que lo tiene como key, y luego tenemos el fvehiculo 1 que es el único ID, es la única clave que tiene. Bien, ya tenemos los dos ficheros. Ahora hay una cosa que podríamos hacer, es crear la relación entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, que en vehículo yo sí que he puesto tres campos, pero en ningún momento he puesto ningún campo
que me relacione con fcli. Lo que tengo que hacer es añadirle un nuevo campo. ¿Cómo lo hago? Pues lo marco, fvehículo, botón derecho, y me voy a esta opción, descripción of items, donde tengo los campos. Y aquí voy a utilizar el ID del cliente. Pues para eso pongo CLI ID. Entonces, cosas a indicar. Si este vehículo está relacionado con un cliente, perfecto, ya pongo CLI ID. Pero este vehículo también podría estar relacionado con un proveedor. No sería lo más normal, pero podría ocurrir. O que incluso haya ficheros donde a veces estemos hablando de clientes, a veces estamos hablando de proveedor, simplemente que los ficheros son, en vez de facturas de compra, facturas de venta. En facturas de venta hablaremos de clientes, en facturas de compra de proveedor. Y entonces los campos en las facturas de clientes van a ser CLI, y en la factura del proveedor va a ser proveedor, pro. Pues hay una opción que también utilizo bastante, y es la de la normalización en estos casos. En vez de llamarle CLI ID, me voy una capa arriba, a un nivel superior, y que le digo, pues SOC de sociedad ID, que puede ser una persona, pero tanto puede ser como un cliente como un proveedor. SOC ID. Y este de que sí que va a ser, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, pues aquí tenemos los diferentes tipos, que antes no he entrado mucho en ello porque ponía texto, pero ahora sí que ya me interesa entrar. Tenemos campos de tipo texto, de tipo numérico, de tipo currency, tipo moneda, tipo date, tipo time, booleanos, tipo binarios. Las case compuestas ya las veremos más adelante, tipo checkbox, radio botón, automatic ID, full text index y de tipo calculado. Tenemos por otro lado los tipo timestamp, que también los vamos a utilizar habitualmente. Entonces en este caso nos vamos a centrar en texto, numérico, currency, date, boolean, automatic ID y timestamp. Bien, el SOC ID, este en principio tiene que ser de tipo automatic ID, no. Si yo le pongo a esto que es automatic ID, quiere decir que es una clave. Que es una clave que se va a rellenar de forma automática. Automáticamente se va a ir rellenando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, como funciona un identificador automático. No, lo que yo quiero es que este campo me relacione este vehículo con un cliente. Entonces este tipo tiene que ser tipo numeric. Pero ojo, aquí he puesto que pone SIC4. A continuación yo tengo que venirme aquí y decirle que no, que es de 8 bits. Se puede coger el signet 8 bits integer como un signet. Es lo mismo. Es por el tema de replicación, pero bueno, si en algún momento llegásemos a que ese valor de signet a un signet fuese interesante, yo creo que no estaríamos viendo estos vídeos. Bien, seguimos. Vamos a poner un timestamp. Un timestamp que me va a decir, por un lado, un fichero timestamp de cuándo se creó. Vamos a crear ese campo, create.
de creación, tipo timestamp. Bases de tipo dated and time, el timestamp de la creación en tiempo local y no es clave. Esto lo que me va a mantener en este campo es en el momento que yo cree un nuevo registro, el valor de la fecha y la hora se me va a colocar ahí. Es un dato importante y que puede ser bastante útil. De igual forma, creo el campo tsmodif, timestamp modificación, de tipo timestamp también, pero este en vez de en creación, durante la última modificación. Ya lo tengo. Podría decirlo eso mismo en fcli, los clientes. Me voy a fcli y lo pongo ts creación. Ya me sale por defecto que ya lo he creado. Me va a decir si lo quiero copiar porque ya lo tengo creado. Le voy a decir que sí. Lo mismo con modificación. Digo que sí. Creación y modificación. Con esto me va a permitir saber en el momento que se ha creado el registro y en el momento que ha sido modificado. Pensemos que si tenemos una base de datos, por ejemplo, también con los usuarios que utilizan el programa, podríamos crear un campo user-id que nos identificase qué usuario ha sido el último que ha creado o que ha tocado ese registro. Con lo cual podríamos saber si el registro ha sido modificado y por quién ha sido modificado. Sin grandes complicaciones. Simplemente con el inicio de sesión, identificando al usuario que ha entrado y saber en el momento que ha cambiado un registro, pues ponerle con su identificador dentro de ese registro. Los valores de creación tscreate y tsmodif ya se autogestionan ellos solos. Bien, tenemos los datos creados en nuestro UML, en nuestro análisis. Esto lo grabamos, sabe changes. Me dice que la estructura del análisis ha sido modificado. Si lo quiero sincronizar, quiero salvarlo, le digo que sí. Bien, y ya lo tengo creado. En principio yo, ahora mi proyecto está aquí. Y mi análisis está aquí. Y aquí ya tengo mis datos. Mis ficheros que tendrán mis datos. Ojo, que no están creados. Una cosa que estén aquí, que este es el UML, el data model. Nosotros hemos definido, hemos dicho de qué están compuestas nuestras bases de datos, pero no están creadas realmente en la base de datos. En el próximo vídeo lo que vamos a ver es el tema de cómo crearlos, pero antes de crearlos necesitamos un dato importante, una herramienta muy importante que nos va a permitir cambiar de forma muy ágil entre unas bases de datos de un tipo o de otro, o de una localización a otra localización, que serán las conexiones. Pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, pues por favor le das al like. Si te gusta el canal, pues si no te has suscrito, pues te puedes suscribir. Y si haces el favor y te parece bien, pues puedes compartirlo todo lo que quieras el canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.